el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy reconoció lo que hemos reconocido por años de un amigo de esta Casa Sin Censura, de la lucha que encabeza el Fisgón en la formación política. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció lo que se hace literalmente con cacahuates. Aquí un cerdito, un guajolotito, 2 gallinas, porque no hay dinero. Pero el Fisgón, Rafael Barajas, uno de los mejores caricaturistas de México, está aportando mucho. Y esa es mi opinión y me sostengo a la vida democrática de México. Por eso, qué orgullo que también todos los viernes, bueno, casi todos los viernes, tengamos un espacio como el de cuarto grado, que lo pusimos así para pitorrearnos, del tercer grado de Televisa, y hablar de los temas de formación política desde el instituto. Sí, me van a decir lo que quieran, que a mí me paga el Fisgón, que a mí me paga el instituto. Ay, por favor, si apenas tiene el Fisgón para lo mínimo, para lo básico ahí en el instituto, déjense de tonterías. Algunos estamos comprometidos por convicción. Y precisamente esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el querido y respetado, el admirado Rafael Barajas, el Fisgón, hace un rato, aquí a un ladito nada más, en Palacio Nacional. Me dio gusto saber que había obtenido en el distrito en que participó como candidato, en primer lugar, el Fisgón. Y ni modo que el Fisgón acarreara. Ganó porque pues ha estado ayudando y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no solo para Morena, sino para todos los partidos. El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes. Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido, porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder, sin ideales, sin principios. Es el quítate tú porque quiero yo, es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, es comprar votos, amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas, porque no hay ideales, no hay principios. Una gente Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a el Fisgón y a la lucha que encabeza el querido Rafael Barajas, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Querido Rafael, y no son cebollazos, tú sabes muy bien lo que pienso, lo que opino de ti. Te mando un abrazo y ya me dirás qué piensas tú de lo que expresó el presidente. ¿Cómo te va? Pues, en primer lugar, muchas gracias, Vicente, por el espacio. Estoy muy agradecido y muy agradecido también por el espacio que le das al instituto en tu canal, ¿no? Es decir, me parece, te lo he dicho varias veces, que el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo importantísimo, es realmente una de los pocos espacios que realmente le hacen contrapeso de los youtuberos, pues, estos canales alternativos de la red, son de los pocos espacios que le hacen un contrapeso real a lo que es esta red de medios, a estos grandes consorcios masivos mediáticos que están ligados a intereses específicos. Y bueno, tú y yo sabemos que pues estas cosas las hacemos con las uñas, ¿no? Es decir, cuando a mí, ahora sí que me da mucha risa cuando nos acusan de que manejamos millones y que si yo te pago, que si tú me pagas, ahora sí que no han entendido una de las lógicas más viejas de la política de izquierda, que es que la solidaridad no cuesta, pero vale muchísimo. Y esto es lo que está en juego. Y mira, yo la verdad escucho la mención del presidente y pues ahora sí que
debo decir que me sonrojé. Creo que en realidad es un reconocimiento no a mí, sino a todo el equipo del Instituto Nacional de Formación Política, que de veras ha hecho un trabajo extraordinario a muchos niveles, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Pero es un trabajo discreto, pero es un trabajo que yo creo que es sólido. Y yo creo que es un trabajo, además, que está teniendo un peso real en el partido Movimiento. Y pues la verdad, no sé, es decir, sí creo yo que hay un nivel de conciencia en el movimiento que es muy alto, que ha ido creciendo, y también por otro lado tenemos el hecho de que vivimos en un país que tiene una cultura política muy específica, que está muy ligada al fraude, y que eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Pero en eso estamos. Claro, y desde esa conciencia crítica, querido Fisgón, querido Rafael, ¿cuál es tu evaluación de lo que vimos el sábado y el domingo en estos procesos de elecciones internas en Morena? Porque obviamente si le dejamos la narrativa a los odiadores de la transformación, pues dirán que se está cayendo a pedazos Morena. Es más, leía a Marco Cortés decir que por eso vale la pena rescatar al INE. Están mezclando una cosa con la otra porque el INE no se encarga de los procesos internos de Morena. Pero, ¿qué evaluación haces entendiendo que, dice el presidente, participaron por ahí de 2.5 millones de personas? Y bueno, las imágenes que ya todos conocemos de presunto embarazo de urnas, de mapacheo, de golpes incluso. ¿Cuál es tu evaluación, Rafa? Está muy claro lo que está ocurriendo en términos de medios. Desde ayer temprano había estaban tratando de instalar una narrativa diciendo que Morena es el nuevo PRI y que por lo tanto todas las mañas del PRI se están trasladando a Morena y luego hubo efectivamente incidentes, pero hay que ponerlos en su justa dimensión. Mario Delgado lo señala con toda claridad. Hubo 345 centros de votación y de esos 345 centros de votación, solo en 11 hubo incidentes que pueden ser lo suficientemente graves como para anular las elecciones. Esto, la verdad, pues te habla de que fue muy, en términos generales, de que fue muy civilizado el proceso. Y es también un hecho, Mario Delgado lo señala, de que en muchos de estos lugares en los que hubo conflictos, pues nos encontramos con que son gente, es decir, son lugares en los que no gobierna Morena. Entonces la posibilidad de repente que te hayan infiltrado provocadores y todo eso es alta, es real, y es algo que obviamente también hay que revisar. Quiero decirte además que esta narrativa que buscan instalar de que Morena es la pura antidemocracia, de que todo es un fraude, es decir, lo que busca hacer es minimizar lo otro que sí ocurrió y que es muy importante. Y es el hecho de que, pues, según la información que tenemos, votaron alrededor de 2.5 millones de personas. Perdón, esto es muy importante porque esto implica que Morena tiene al menos 2.5 millones de afiliados. Y esto obviamente marca una pauta para el 2024. Si tú tienes 2.5 millones de afiliados, pues básicamente necesitas que cada uno de tus afiliados junte 15 votantes o convenza a 15 personas para tener una votación que está arriba de los 35 millones de votos. Es decir, esto convierte a Morena en el principal contendiente para las elecciones del 2024. A esto se agrega el hecho de que Morena tiene candidatos, Morena tiene sobre todo un proyecto y los otros partidos no lo tienen. Dime tú quién sería el candidato del PRI, quién sería el candidato del PAN, quién sería el candidato del PRD. Si es increíble, los del PRI nos dicen que posiblemente el candidato sea Alito, el señor de las grabaciones. La gente del PAN, pues en una de esas sí tiene como su candidato a gente como Ricardo Anaya, que está prófugo, o Lili Telles, que la verdad
vamos, cada que habla o cada que tuitea da una exposición verdaderamente penosa de pensamiento. Y el PRD dicen que su candidato sería Demetrio Sodi, cosa que verdaderamente me dejó muy sorprendido. En cambio, en Morena tiene candidaturas y tiene candidaturas fuertes. Pero hay un dato, hay dos cosas más que habría que señalar. Las jornadas del sábado y el domingo pasados lo que permiten es resolver problemas serios de Morena. Por ejemplo, había un problema con el padrón de Morena y aquí ya se resolvió. Tienes un padrón de arriba de 2 millones de personas, lo cual es muy, muy, muy fuerte, es muy impresionante. Y tienes también ya una ruta para resolver, una ruta política para resolver la ruta hacia el 2024. Todo eso, pues de alguna manera ya está, se resuelve a partir de lo de la jornada de ayer, ya está, digamos, totalmente echado a andar el proceso. Yo estoy convencido de que el tema de las irregularidades que se dieron, primero, no es, bueno, regresando a la narrativa, al debate por la narrativa, estoy convencido de que lo que debe importar en la narrativa que se puede hacer alrededor de lo del suceso de ayer son estas cosas que te digo. Morena ya se enfiló hacia el 2024, se está consolidando y tiene un padrón de 2,5 millones de personas. Eso es lo realmente sólido, lo realmente fuerte. Y esto, por supuesto, que contrasta con un hecho que hay que revisar. Y es que, fíjate, para mantener el registro, el partido, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 10, exige que los partidos tengan el 0.26% del padrón en sus afiliados. Tiene que tener una lista de afiliados que corresponda por lo menos al 0.26% del padrón. Por supuesto que un padrón, una afiliación de 2,5 millones de personas rebasa con mucho esta solicitud, pero quiero decirte que el PAN tiene 233,945 afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que apenas tiene el 0.28% del padrón. Y lo que se exige es que tenga el 0.26. ¿Esto qué quiere decir? Que el PAN está al 0.02% de perder su registro como partido político nacional, ¿no? Y por eso estaban tan desesperados en afiliar gente, Marco Cortés y sus compañeros, hace apenas unas semanas. Yo quiero decir además que es posible, habría que revisar si algunos panistas se metieron ahorita a este proceso, cosa que obviamente puede haber ocurrido en los estados en los que el PAN tiene una vieja tradición política, ¿no? Y vamos a ver si a ver si no perdió afiliados en este proceso. Esto es una cosa que habría que ver. Entonces, sí, por supuesto que esto es mucho más importante que lo otro. Lo demás, te voy a decir, yo creo que está muy claro que si hubo irregularidades, estas irregularidades se tienen que investigar y se tienen que castigar con la mayor dureza. Es decir, tenemos que ver si alguien efectivamente compró votos, con la pena. Pues no puede estar aquí, no puede estar en Morena. Si alguien efectivamente hizo cosas chuecas para conseguir una votación abultada y tal, eso también se tiene que penalizar, ¿no? Es decir, tenemos que resolver esto y tenemos que resolverlo bien. Yo te recuerdo que Morena es un partido que se funda, es un partido muy peculiar, se funda como organismo político en el 2012, consigue su registro en el 2014, es un partido que tiene 8 años de existencia, 8 años y 2,5 millones de afiliados, ¿no? Entonces, la ruta política para el 2024 se resolvió en buena medida el día de ayer. Ya se sabe que dentro de una semana o 2 semanas, 2 o 3 semanas, serán las asambleas para elegir a todas las dirigencias locales. Y esto, por supuesto, que va a permitir resolver toda una serie de asuntos internos. Ahora, yo te quiero plantear una cuestión que tiene que ver con el tema
de las irregularidades. Yo estoy convencido de que las irregularidades se deben esencialmente a dos factores. El primero es que efectivamente existe en México una vieja cultura política que no ha respetado la democracia ni las decisiones de las mayorías. Esa vieja cultura política está muy enraizada en el país a muchísimos niveles y eso es una cultura política que se tiene que combatir. Sin lugar a dudas, la herramienta para combatir esa cultura política pues tiene que ser la formación. Y obviamente, ahora sí que cuando Andrés habla en la mañana y dice, no, que la formación, yo siento que me cae encima un paquetote y me siento con una responsabilidad, es decir, no creas que me da, es decir, por un lado me da mucho gusto, pero por el otro lado me siento con una responsabilidad enorme. Sin lugar a dudas, tenemos que sentar las bases para cambiar y para transformar esa cultura política, y eso solo lo podemos hacer a través de formación, y eso es una de las cosas que vamos a tener que impulsar en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahora, el otro tema que tiene que ver con, con esta, que ha agravado, digamos, esta cultura política de defraudación, es sin lugar a dudas una lógica neoliberal que se instaló muy claramente desde la década de 1980. Y es la idea de que todo es un negocio, incluso el agua, incluso el aire, incluso los procesos electorales, incluso el voto. Yo recuerdo a un panista diciendo que, pues, que bueno, que sí habían comprado votos en un momento, pero que esa compra de votos, esos votos al final de cuentas valían y que la gente había decidido libremente vender su voto en un mercado. Perdón, eso no debería de estar concebido como un mercado. Es muy simple, hay cosas que no pueden formar parte de los mercados y una de ellas es la democracia. Entonces, sí estamos, por supuesto, que combatiendo esta lógica que concibe a las votaciones, que consigue a las elecciones como un negocio, porque entonces ahí lo que ocurre es que si se concibe como negocio, el político ve la compra de votos como parte de su inversión y luego va a tratar de recuperarla. ¿Cómo la recupera? Pues en el cargo, haciendo negocios. Eso es justamente el círculo vicioso que necesitamos romper y que Morena está tratando de romper dentro de las lógicas, al cambiar las lógicas electorales internas. Por supuesto que una participación masiva hace que esto, que quien lo vea, quiera ver esto como negocio, pues la piense dos veces, porque imagínate ¿cómo le haces para invertir en un negocio en el cual participan como afiliados, en un partido en el cual participan como afiliados 2.5 millones de personas? Eso por supuesto que encarece esa apuesta y la hace imposible. Y por supuesto que tenemos que impulsar es decir, el cambio, primero el cambio de la cultura, de esta cultura fraudulenta electoral, que yo sí creo que si alguien ha contribuido a combatir esa cultura fraudulenta, ha sido la izquierda, ha sido el movimiento progresista y ha sido, por supuesto, Morena. Y yo sí creo que también necesitamos finiquitar esta tradición neoliberal o más claramente las lógicas neoliberales electorales. Esas lógicas neoliberales electorales que conciben los procesos electorales como un negocio, aquí deben de ser desterradas de manera absolutamente radical. Y para eso, yo sí estoy convencido de que tenemos que detectar, primero, dónde estuvieron, qué tan graves fueron las irregularidades, porque claramente la narrativa que están buscando instalar los medios, los grandes consorcios masivos y la oposición, pues no tiene nada que ver con la realidad que se vivió. Yo ayer llegué, voté y lo que vi fue una cosa ultra democrática, no vi absolutamente ninguna irregularidad, pero bueno, eso fue, digamos que en mi centro de votación el sábado, donde las hubo, tenemos que detectar de dónde vino el problema y tenemos que poner medidas correctivas, ¿no? Yo estoy convencido que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena va a tener
una tarea muy importante en los días que vienen y nosotros en el instituto en los años que vienen. Porque tenemos una tarea para los años que siguen. Tenemos, por supuesto, que cambiar estas lógicas. Mi querido Rafa, se está preparando para entrar al sistema ya el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pero no te quiero despedir sin antes escuchar una reflexión, un mensaje, porque he visto enfrentamientos en redes, incluso o diferencias, no sé si enfrentamientos, entre el John Ackerman, Epigmenio Ibarra, mensajes durísimos de algunos desde el interior del partido o del movimiento. ¿Qué deja? Ya estamos a lunes, ya pasó el sábado, ya pasó el domingo, estamos a lunes, ¿y ahora? Mira, yo te quiero decir una cosa, yo sí creo que todos los procesos internos de los partidos suelen ser muy conflictivos. A mí que no me venga a decir el PRI, que no me venga a hablar el PRI de incivilidad. Nosotros hemos visto cómo de repente resuelven sus pleitos internos a sillazos y a balazos. Todos recordamos estas asambleas del PRD que acabaron verdaderamente en una trifulca. Y perdón, los señores del PAN, no se olviden que muchos que también tenemos videos y todo eso, de cómo de repente sus procesos internos terminan peor que el rosario de Amozoc, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, yo sí te diría, bueno, el saldo de Morena fue bastante blanco. Y yo sí estoy convencido, además, de que lo que sigue es corregir las fallas, resolver, además, yo sí creo castigar las irregularidades y con mucha dureza. Y lo que sigue, por supuesto, es enmendar el rumbo y resolver bien. Es decir, el rumbo está bien trazado, va bien. Es decir, pero todas estas cosas hay que, obviamente, irlas acotando. Por lo demás, yo creo que Morena va bien. Es decir, yo estoy convencido de que vamos a tener un proceso interno importante. Y estoy convencido de que lo que se tiene que poner por adelante de todo este proceso es, sin lugar a dudas, el proyecto de país que queremos tener. Tenemos que revisar, entre otras cosas, nuestros principios y nuestros procesos internos, todo eso, porque obviamente hay cosas en los estatutos que fueron hechos para otro momento. A ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. De repente en los estatutos de Morena se prohíbe que Morena tenga alianzas con partidos que son afines al gobierno. Bueno, esto lo hicimos cuando no éramos gobierno. Ahora que Morena es gobierno, pues obviamente eso tiene que cambiar. Y sin lugar a dudas, todo esto que subrayas, ¿no? Es decir, el debate entre Pigmenio, entre John Ackerman y compañía, pues tiene mucho, habla entre otras cosas de que estamos ante un partido vivo. Por supuesto que este es un lugar en el que se tienen que dar todos esos debates. Y todos los debates son bienvenidos, siempre y cuando se hagan, por supuesto que con respeto y con cuidado. Es decir, es preferible que se hagan con respeto y es preferible que se hagan con cuidado. Y si de repente el debate se vuelve ríspido, también es bienvenido. Pero lo que sí te quiero plantear es que hay una evolución en términos de la idea del partido que se quiere. Mira, a lo largo de todo el siglo XX, el modelo de prácticamente todos los partidos políticos de izquierda fue el modelo leninista, que es el partido de vanguardia que se maneja a partir del centralismo democrático, etc. Un partido de 2,5 millones de personas ya no es un partido de vanguardia, ya es un partido del pueblo, ¿no? Y es un partido mucho más amplio que todo esto. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el reto que implica sostener una transformación. Tenemos que hacer una reflexión seria y profunda alrededor de qué es lo que ha echado a perder o cuáles obstáculos han encontrado las últimas, bueno, las primeras 3 transformaciones que tuvo el país. Tenemos que revisar por qué de repente se complicó la transformación de México después de la Guerra de Independencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el movimiento liberal?
¿Por qué después de que se combate a la iglesia, Porfirio Díaz, que se supone que era el más radical de los liberales, termina haciendo una política de conciliación con la iglesia? Tenemos que ver por qué la Revolución Mexicana, que luchó contra un partido, contra una dictadura que se eternizaba perpetuamente en el poder a través de fraudes electorales, ¿por qué terminó haciendo un régimen presidencialista que se eternizaba a través de fraudes electorales? Bueno, yo estoy convencido de que todo eso tiene que ver con el hecho de que la gente que llegó a concretar estas transformaciones no es la que echó a andar en un principio al movimiento. Hidalgo nunca llegó a gobernar. Valentín Gómez Farías, que fue el que echó a andar el proceso liberal, llegó a gobernar durante periodos muy cortos y tuvo presidencias muy acotadas. Por supuesto que los primeros revolucionarios, los Flores Magón, que echaron a andar la revolución que empieza en 1906, pues ni se plantearon siquiera llegar a gobernar. Bueno, hoy en día estamos viendo un proceso distinto. Al ser un movimiento pacífico, prácticamente toda la gente que echó a andar el movimiento obradorista está viva, y con frecuencia está activa. Entonces, esta gente tiene que revisar qué es lo que está ocurriendo con el proceso con los procesos democráticos internos, y tiene que corregir el rumbo. Y estoy convencido de que lo único que nos va a permitir cambiar estas lógicas electorales que son inaceptables, pues es el ejercicio democrático, y es sin lugar a dudas una revisión constante, autocrítica, dura, sólida, y un repaso. De hecho, y ojo, esta revisión incluye de manera muy acentuada a todos estos sectores que luego se presentan como los más puros, pero que de repente lo que resulta es que están defendiendo intereses muy personales, y que están confundiendo sus intereses personales con los intereses de la nación, cuando queda claro que eso no son, que no son lo mismo. Entonces, todo esto, por supuesto, que lo tenemos que revisar. Tenemos que revisar las actitudes protagónicas, tenemos que revisar las actitudes ultraizquierdistas, todo lo tenemos que revisar. Y obviamente esto nos obliga a hacer una transformación reflexiva. Totalmente, una transformación reflexiva, dice Rafael Barajas, el Fisgón. Oye, Fis, pues te agradecería si mantenemos este diálogo, que debe de estar candente y activo, y es urgente en estos días, por lo menos, y siempre los espacios abiertos Sin Censura para el debate recio tan pues muchas gracias. Necesario. Prefiero que sea civilizado, yo prefiero que sea con argumentos, yo prefiero que sea pausado, yo prefiero que sea reflexivo, lo prefiero. Híjole, queridísimo Rafael Barajas, te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz, queridísimo y admiradísimo Fisgón. No, desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano, está transmitiendo pues desde una zona de la Ciudad de México. Creo que ya está de vuelta. Vicente, vamos contigo. Gracias, mi querido Toño, al rato platicamos, claro que sí, en este día de tantos invitados, y te decía, Fisgón, que ojalá que sea un debate recio, fuerte, pero respetuoso, de altura. Por lo pronto te mando un abrazo y quedamos al pendiente, si te parece. Claro que sí, estoy a tus órdenes, Vicente. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura. Y quien también viene a hablar sin censura es Julián Atilano, el sociólogo Julián Atilano, que ayer publicó un hilo en Twitter muy crítico del proceso al interior de Morena. Escribió: aplaudo que se intente construir partido y que quienes simpatizamos con la 4T tuvimos la oportunidad para afiliarnos. Sin embargo, lo que ayer vi en el Distrito 23 fue una elección llena de delitos electorales, las peores prácticas al más estilo priista.
Y sé que muchos simpatizantes por acá en Twitter les molesta que haya críticas, pero si seguimos justificando los delitos y esas prácticas, Morena estará condenada al fracaso. ¿No se supone que en este sexenio ya es delito grave el fraude electoral? Fue un exceso. A metros de las casillas había casas de mapaches con papelitos con los nombres de una pareja de candidatos, decenas de microbuses llegando y bajando a personas. Los operadores las formaban y les entregaban sus expedientes llenos con el nombre de los candidatos. Había grupos de choque. En varios momentos intentaron intimidarme, incluso golpearon a una persona de la comisión electoral que cerró la puerta a la hora estipulada porque aún seguían acarreando gente. No sé si esto ocurrió en todos los distritos, pero en el 23 se excedieron, sí, justo donde operan las mafias de Toledo y otros que ahora ya son parte de Morena. Se metieron hasta la cocina, escribió entre otras cosas Julián Atilano. Bueno, el presidente hizo declaraciones importantes en torno precisamente a estas fallas y dice que fue la gran minoría de los lugares en los que se votó en este proceso interno de Morena. ¿Pensará lo mismo Julián Atilano después de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador decir, por ejemplo, que de los 553 centros de votación solo se cancelaron 19 en elección interna de Morena? Bueno, primero escuchamos al presidente y después saludamos a Julián Atilano. Elección interna de Morena. Quería preguntarle si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, porque no fue así. Hubieron diferencias, también, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia, y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas, ¿eh? Hasta batazos hubo, se golpearon con bates. Sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19, de 553. Es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5. O sea, elecciones para... Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y saludo al sociólogo Julián Atilano, miembro de estas mesas de diálogo en Sin Censura. Julián, ¿cómo ves lo que dice el presidente? Y bueno, acabas de escuchar que he leído parte de tus tweets de este fin de semana. ¿Cómo te va, Julián? Estimadísimo Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a toda la audiencia, la familia de Sin Censura. Pues mira, estoy de acuerdo en la cifra del presidente, seguramente pues tiene la cifra, por supuesto, oficial. Mira, pero fíjate lo que dijo, se cancelaron 19 de 500. Estas se cancelaron, vimos varias imágenes, algunos personas irrumpieron en las elecciones, rompieron las urnas, etcétera. Coincido perfectamente. Sin embargo, aún falta saber en cuántas de esas 500 mesas donde hubo elecciones hubo acarreo, hubo delitos electorales, hubo inducción del voto, lo cual, según el reglamento del propio Morena, implica que
o se dé de baja al candidato o candidata que haya incurrido en estas prácticas, incluso si haya ganado, o se repita la elección. Eso aún no lo sabemos porque aún falta que se hagan las denuncias y dos, el propio Morena la recupere. Entonces, distingamos entre aquellas elecciones donde se cancelaron porque hubo cuestiones extraordinarias, quema de boletas, robo de urnas, etcétera, y aquellas donde hubo delitos electorales, inducción de voto, condicionamiento del voto. Son dos cosas distintas y yo creo que en esta segunda parte de los delitos electorales la cifra es aún mayor. Y antes de seguir, sí, pues quisiera reconocer, como lo dije en el hilo, Vicente, que aplaudo esta voluntad de construir el partido. Sin embargo, tampoco podemos obviar estas prácticas que mucha gente vio. Ahí están los comentarios a los ojos de muchas personas, incluso la misma secretaria del partido, Citlali Hernández, hace pronunciamientos muy fuertes sobre las acciones que hubo. Pero entonces sí distingamos entre estos dos factores, Vicente. Ese sería mi primer punto. Hay forma de reconciliar estas diferencias, Julián, porque obviamente hay gente que hace una crítica como tú, como la hace John Ackerman, estas diferencias, confrontaciones, pero creo que lo peor que le puede pasar a Morena es encaminarse al 2023 o al 2024 divididos. ¿Estarás de acuerdo? Totalmente, Vicente. Mira, Morena es un partido vivo, coincido con todas las personas que han dicho que es un partido vivo, que el debate, toda esta situación es expresión, es un indicador de que el partido está vivo, de que está fortalecido, de que afortunadamente podemos incluso hacer estos debates y reflexiones, y no como los otros partidos que básicamente no llenan ni un café ni un Starbucks de las poquitas personas que hay. Sin embargo, sí creo que muchos de estos debates se pudieran resolver, o al menos se pudiera abrir esta válvula de express que está ahí cerrada y que simplemente está saliendo un poco de vapor, pero es necesario abrirse en las asambleas que no se están haciendo, Vicente, porque lo que vimos este fin de semana se le llamó asamblea, pero básicamente fue ir, votar y te regresas y párale de contar. Entonces la pregunta es, si no hay espacios para debatir, dialogar, aunque duren muchas horas y aunque haya personas que digan, es que no se llega a ninguna parte, pero al final sirve, Vicente, como cuando vas con un amigo, te tomas unas copas, platicas, y si había alguna diferencia, pues a lo mejor ahí sale que, pues a lo mejor hay más puntos en común que en contra. Esos espacios son necesarios y no hay en el partido, Vicente. Es necesario que haya esas asambleas, porque si no hay esos espacios, entonces me pregunto en dónde la gente que por algún motivo está inconforme se puede expresar. Twitter se ha convertido en uno de esos espacios. Y el problema es que cuando hay personas que se expresan, que critican desde el partido, no desde la oposición, eso no sirve para la vida interna, sino desde el partido que critican y se expresan, pues gente también del propio partido los acusa, incluso a mí también me han dicho que es que no tienes que hacer crítica, que la ropa sucia se lava en casa. Pues entonces, ¿qué espacios hay para poder debatir y dialogar? Ese es un problema. Y yo creo que y esta es una crítica que hago principalmente hacia Mario Delgado, si Mario Delgado abriera esos espacios para debatir, incluso en el propio Instituto de Formación Política, para dialogar, yo creo que limarían muchas asperezas, Vicente, serviría mucho, pero no ha habido una voluntad, porque están los tiempos, se dice que viene ya la próxima elección, que hay que construir partido, y se entiende, pero también paralelamente se deberían de organizar estos espacios, porque también hay que decirlo, de estos 2.5 millones de personas que se afiliaron, estoy seguro que no todas esas personas les interesa debatir o les interesa dialogar. Puede ser que sea manejable en una asamblea para discutir, reflexionar, platicar qué está pasando y cómo podemos construir. Creo que nadie en el partido tiene interés de destruir, al contrario, abonar. Pero si estos pequeños problemas que hay no se discuten en este momento,
después lo que va a pasar, Vicente, es que se convierte en una piedrita que se va haciendo más grande, una bola de nieve y se puede detener. Yo sí creo que hay mucha voluntad para poder hablar y dialogar entre todas las personas, pero no hay espacios y el espacio lo tiene que construir y poner la dirigencia. Déjame preguntarte, Julián, luego de que escuchemos, me das tu opinión, luego de que escuchemos a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, si esta confrontación o estas diferencias al interior de Morena no terminan haciéndole el caldo gordo a la narrativa de esta oposición moralmente derrotada, porque ya Marco Cortés, le ofrezco una disculpa a Mario, Marco Cortés anda diciendo que lo que ocurrió este fin de semana les da la razón para cuidar al INE. Estamos en medio del debate ya, se ha iniciado el debate oficial sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estos mercenarios políticos, estos golpeadores, están tomando el caso Morena para llevarlo ante los medios y decir, ya ven cómo estos salvajes no les podemos dejar, no les podemos dar carta abierta para la reforma electoral. Vamos a ver y escuchar lo que dice Marco Cortés, y ya me das tu opinión, querido Julián. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy más que nunca nos quedó claro que debemos cuidar al INE para garantizar en México elecciones con cancha pareja, reglas claras y árbitro imparcial. Nadie puede dar lo que no tiene. La violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en Morena. La compra de votos y la coacción en favor de un candidato constituyen la esencia del partido en el gobierno. Morena es un partido político de cacicazgos locales y regionales de vieja cuña, cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías y su robadera. Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial de los años 70 de Echeverría. Robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por el candidato oficial. Los de Morena no quieren reglas democráticas, no quieren tener un árbitro imparcial. Lo único que quieren es imponerse por la fuerza bruta de forma completamente... A ver, Ceci, ya quíteme, por favor, a este señor. Dice mi papá que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y este es muy trompudo. Al que llamaba cadenero, Felipe Calderón y Margarita Zavala cuando se fueron del PAN, ahora sale a decir que son blancas palomitas y se muerde la lengua porque critica al PRI de Echeverría. Pues no es igual o peor el de Alito Moreno con el que están pactando. Pero bueno, Julián, te decía, las diferencias al interior de Morena no le dan de alguna manera vuelo a estas narrativas desde la oposición. Te lo pregunto para cerrar, querido Julián. Por supuesto, Vicente, la oposición va a utilizar cualquier tensión, cualquier conflicto interno que haya en Morena para exacerbarlo, para amplificarlo. Eso es un hecho. Pero otra vez repito, si no hay espacios internos en Morena para que se den esas reflexiones y para que ahora sí los trapos sucios se laven en casa y se discuta, pues en dónde se van a exhibir. Por supuesto que los van a usar. Falta ahora ver qué tipo de personas le van a creer a estos impresentables, a estos corruptos, a estas personas que ni siquiera tienen vida interna y democrática en sus países. Y sobre esta idea de que así quieren construir un nuevo INE, bueno, ni dicen así, dicen desaparecer. La propuesta en la reforma electoral es construir otro instituto más amplio y mejor. Pues básicamente no se sostiene, Vicente. A ver, es cierto que hubo una serie de irregularidades en todos, prácticamente todos o muchos de los distritos, de los 300 distritos, pero la propuesta es que haya un instituto que tenga cierta autonomía, es decir, no va a ser Morena quien esté organizando las elecciones
federales de 2024 y las siguientes. Es decir, están incluso hasta mintiendo, quieren hacer una caricatura de todo esto. Y por último, Vicente, pues bueno, a ver, si sí hubo una serie de inconsistencias, irregularidades, delitos, pues que quede el mensaje claro interno en Morena para que no se repitan, para que se arreglen. Porque mira, la oportunidad la tiene la dirigencia en la Comisión de Elecciones, Vicente. Si en la reunión que tengan revisan donde hubo delitos, acarreo, inducción de voto y bajan las candidaturas y hay sanciones, pues se va a ver que no se toleran esas prácticas y será un gran mensaje hacia adentro del partido y hacia afuera. Es decir, la pelota, el balón ahora está en la dirigencia, pero si no resuelve nada, si todo pasa igual, si vemos que hubo una serie de delitos a los ojos de muchas personas y se mantiene y la dirigencia no hace nada, pues se va a reforzar este mensaje. Es decir, tampoco le demos la oportunidad a la oposición para que reitere y construya esas narrativas, Vicente. Pues qué interesante lo que planteas. Ya estaremos platicando en unos minutos con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y creo que tu propuesta no es descabellada, al contrario, creo que es muy prudente, mi querido Julián Atilano. Esa es mi opinión, obviamente. Y a mí me gustaría cerrar invitando a la gente para que te sigan tus espacios en redes, en YouTube, en Twitter, en donde te puedan leer, te puedan ver, te puedan escuchar. ¿Por qué no cerramos con eso, querido Julián? Muchas gracias, Vicente. Sí, por supuesto, hay que dialogar. Es súper sano que en un partido haya diálogo. Y pues nada, me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter y todos los jueves en Señal Tlatelolco a las 9 de la noche. Y pues siempre un gusto estar aquí platicando contigo, Vicente, con la familia de Sin Censura, y les mando un gran, gran abrazo. Gracias, querido Julián Atilano, el sociólogo Julián Atilano, analista y miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura. Y déjeme leer algunos tweets, otros tweets que subí durante este fin de semana, que obviamente estos tweets han servido para que esos odiadores como Fernando Belaunzarán, como todos estos personajes que usted ya conoce desde la oposición moralmente derrotada, nos griten paleros, nos ataquen, pero ¿sabe qué? No me importa. No importa si nos atacan, porque atacan opiniones honestas, transparentes. Y yo no pienso regalarle desde este espacio Sin Censura la narrativa a la oposición, porque la gran mayoría de los más de 2.5 millones de ciudadanos, de gente de a pie que participó en el proceso interno de Morena sábado y domingo, se merecen que sigamos respaldando la transformación. Yo puedo tener muchas diferencias con, por ejemplo, desde mi trinchera periodística con Mario Delgado, pero creo que está claro que no voy a decirle Marco Cortés tiene la razón, hay que votar por él. No, hombre, ¿qué les pasa? Por eso yo escribí, hay que cuidar el proceso en Morena hoy para tener autoridad moral y debatir sobre la reforma electoral mañana. Esta es la prueba para que Morena esté a la altura de la transformación que encabeza el presidente. Ojalá que este fin de semana Morena ponga el ejemplo y demuestre que las cosas han cambiado en México. Y creo que mucho de esto radica en la respuesta que dé la dirigencia nacional del partido al presunto mapacheo, al presunto embarazo de urnas, a la presunta compra de votos, a todo esto que desde la oposición han estado señalando. Y le agradezco mucho al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que nos acompañe para hablar sin censura. Mario, gracias por llegar a esta cita con Sin Censura. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Vicente, ¿cómo estás? Contento de estar en tu programa. Gracias por invitarnos a participar. Hasta que se nos hizo, pero bueno, esa es harina de otro costal. Claro, eso digo yo. Oye, a ver, Mario, a ver,
¿qué evaluación puedes hacer como presidente nacional del partido? Hoy estuvimos ahí en la mañanera, el presidente no nos da la palabra, pero lo que yo quería exponerle al presidente es que hay que cuidar también que este proceso interno de Morena no lo utilicen los analistas, los todólogos, los medios de comunicación corporativos y los periodistas mercenarios para apostarle a, entre comillas, la defensa del INE en medio de este proceso, debate rumbo a la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucho tu evaluación, Mario. Bueno, gracias, Vicente. Primero quiero aprovechar tu medio porque muchos de nuestros compañeros y compañeras te ven y te siguen. Y quiero empezar por agradecerles a toda la gente que participó este fin de semana. Desde aquellos que fueron a votar de manera libre, voluntaria en este ejercicio democrático, y también a los miles de compañeros que nos ayudaron a organizar este proceso, que estuvieron en las urnas, que estuvieron de escrutadores, que estuvieron en la logística, acomodando a la gente en las filas, y que se pasaron pues toda la noche del sábado y toda la noche de este domingo. Tenemos centros de votación que apenas están terminando sus conteos por el esfuerzo y la aportación que han hecho al movimiento. A ver, Vicente, vamos a poner esto en perspectiva. Estamos hablando de un proceso interno de un partido político para elegir a sus congresistas nacionales. Y salen a la calle más de 2,5 millones de personas a participar. Y además, participando te afiliabas a Morena. Es decir, gente que dijo, yo quiero estar en este partido político, quiero sumarme a este movimiento. Me parece que es un éxito por donde lo queramos ver. Logísticamente pusimos 553 centros de votación en todo el país. Tuvimos que cancelar 19 centros, es decir, el 3.4%, por actores que llegaron a provocar, a tratar de robarse la urna, a generar violencia, para hacerle daño a nuestro movimiento. No es falta de organización, no es que Morena sea un partido violento, pues evidentemente fue gente que llevaba esa intención y obviamente pues esos videos los tienes viralizados por la red, pero yo quiero hacer un llamado a nuestros militantes a que defendamos este ejercicio democrático y donde haya habido irregularidades las vamos a investigar, Vicente. No vamos a permitir que haya congresistas que han llegado a la mala, que hayan hecho acarreo, que hayan hecho compra de votos, porque imagínate, se nos filtra el virus de esas prácticas que había en otros partidos, que no lo podemos permitir. Aquí tiene que ser libre, transparente, democrático. Solamente Morena se atreve a ir a poner urnas en las plazas públicas, a invitar a toda la gente a participar para decidir una cuestión interna como sus congresistas nacionales. Esto es la prueba de que en Morena el pueblo manda y tenemos que ser muy cuidadosos de que eso ocurra, que no haya ninguna práctica indebida. Entonces, en la semana vamos a recibir las papelerías, las boletas, tendremos que revisar en los distritos donde haya denuncias, tenemos que resolver esta semana qué va a pasar con estos centros de votación que se cancelaron. En teoría, tenemos 5 distritos que sí se cayeron, de los 300, es apenas el 1.6%, pero pues, tendremos que repetir en algunos casos las asambleas. Pero, en general, Vicente, es un ejercicio que esto no se había podido organizar, se pospuso durante pues casi 4 años, después del 2018 tocaba hacer este ejercicio y no se hizo, y hoy lo logramos y el objetivo es muy claro, tener un partido más fuerte, más organizado, con mayor institucionalidad, para aumentar nuestra capacidad de movilización y organización rumbo al 2024. Mario, ¿qué procedería en caso de que se confirmen delitos electorales, que son delitos mayores ya en nuestro país? La expulsión del partido,
llevar esta situación ante las autoridades. ¿Por qué no nos explicas esto? Parecería que con las imágenes algo hay. No sé si lleguen a delitos electorales, pero tienes por lo menos en estos momentos bases para decir que por lo menos algunos casos sí rayan en los delitos electorales. Y te decía, ¿qué procede, Mario? No, bueno, raya en algunos casos hasta delitos penales, Vicente. Hay imágenes de golpeadores que llegan directamente a reventar nuestros congresos. En Jalisco, por ejemplo, fíjate que la propia gente empezó a rodear a estos provocadores que se querían robar las urnas y la gente se los impidió. Se fueron, o sea, ahí provocaron desorden, tiraron los votos de un par de urnas, en este comportamiento casualmente, ¿verdad? En Jalisco, en 4 municipios aledaños, pues eran grupos mandados a hacernos daño. Pero la gente salió y lo defendió. Hubo un personaje ahí en Durango, Vicente, no sé si lo viste, ahí él muy machito, impidiendo a la gente votar porque él era el auténtico morenista y cómo era posible que la gente fuera a llegar así nomás a votar. Y llegó la gente, se juntó bolita y le dijeron que se fuera, que les dejara hacer este ejercicio democrático. Entonces, entre todas y entre todos cuidamos la elección, por eso hay tantos videos que pues deben ser investigados, sean delitos electorales o incluso delitos penales. Pero el balance general es muy positivo, Vicente. Imagínate, estaba viendo aquí los datos de la posición de los de enfrente. El PAN tiene 252,000 afiliados. O sea, tiene 20,000 más de lo que la ley les exige para tener registro como partido político. O sea, son 233,000 lo que te pide la ley. Ellos tienen 252,000. Yo quisiera ver que el PAN hiciera un ejercicio como el que hizo Morena este fin de semana. Pues no tienen militancia, son partidos muertos de burocracia. Morena es un partido vivo, Morena es un partido donde la gente participa, hay pasiones, hay convicciones, hay interés en ser parte de este movimiento. Entonces, imagínate que estos cuates tienen 252,000, nosotros en un fin de semana modestamente afiliamos 10 veces más de lo que tiene el PAN. Eso es Morena, eso es el pueblo organizado. Sin afán, Mario, de amarrar navajas, pero creo que también tú estás leyendo las redes, estás al pendiente de lo que dice la gente. Hay muchas personas que no están muy contentas, que digamos, pero déjame preguntártelo abiertamente, porque en algún momento también el presidente fue muy crítico del movimiento, del partido. Lo que ocurrió, este proceso, sábado y domingo, al interior de Morena, ¿está a la altura de la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que no, Vicente. Yo soy muy exigente además conmigo mismo. Tenemos que mejorar, pero no solo es una cuestión de la dirigencia. Tiene que ver con todas y todos quienes participamos en este movimiento. Como dice el presidente, que nos comportemos como buenos ciudadanos, porque este es un partido de todas y de todos, es un ejercicio colectivo. Y bueno, ya viste también en las redes, pues algunos compañeros, pues no siendo muy constructivos, que digamos. Entonces, hay una parte que le corresponde a la dirigencia, que nos conduzcamos con principios, que nos conduzcamos con transparencia. Estamos forjando la institucionalidad de un partido, un movimiento que todavía es muy joven y que ha ganado mucho y que tiene sobre todo que seguir creciendo, pero seguir creciendo y apegándose cada vez más a nuestros principios, porque no somos un partido político cualquiera. A nosotros no nos mueven nada más los triunfos electorales, que vaya que hemos tenido muchos triunfos electorales. El fondo a nosotros lo que nos interesa, nuestro objetivo fundamental, es la transformación de la vida pública de este país. Y eso se va a lograr cuando cada morenista asuma la responsabilidad de hacer de la política un ejercicio ético. Y eso
pues es tarea de todas y de todos. Por lo pronto, el partido va a lograr reorganizarse, Vicente. Tenemos comités estatales incompletos o ausentes en todo el país. Los consejos estatales, la mayoría no sesiona. Tenemos conflictos en las entidades porque justamente no había podido hacerse esta renovación. Estábamos metidos en esta trampa perversa en la que cayeron algunos compañeros de pelearse al interior. Tenemos un padrón anulado por la autoridad electoral, lo cual no permitía hacer asambleas. Tuvimos el sabotaje interno de compañeros cuando convocamos a la afiliación el año pasado. En fin, todos esos obstáculos los hemos superado y hoy tenemos ya la posibilidad de renovar todos los comités ejecutivos estatales, todos los consejos estatales, e iremos a un gran Congreso Nacional el 17 y 18 de septiembre para renovar el Consejo Nacional, para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y también actualizar nuestros documentos básicos, nuestro programa de lucha, nuestra declaración de principios y ordenar también los estatutos a esta nueva realidad. Ya no somos el partido pequeño, sin recursos, que contra viento y marea logró esta revolución pacífica en el 2018 con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy somos un partido de millones, quedó demostrado el fin de semana. Y tenemos que preparar estos estatutos para ser pues, más flexibles en la organización y que seamos eficaces en la lucha electoral y también fortalezcamos el tema de la formación política, que es lo más importante en Morena, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, y eso es formación política. Entonces, vamos por buen camino, Vicente. Sé que hay fallas, sé que hay errores, sé que hay también gente malintencionada y otros compañeros que están, digamos, en un aprendizaje de qué es este movimiento. Nosotros vamos, mientras estemos en la dirigencia, vamos a respetar esa definición que dio en todas las plazas públicas de este país el hoy presidente de la República. Morena es un instrumento de lucha y organización del pueblo de México. Mario, 2, 3 cositas antes de que te vayas. Sé que tienes que correr, andas ocupado, obviamente, pero cuando haces referencia a compañeros y el golpeteo, ¿te refieres a John Ackerman, al movimiento del que ha sido vocero John Ackerman? Directamente te lo pregunto porque Epigmenio Ibarra fue durísimo con John Ackerman ayer en redes sociales y ese movimiento ha dicho que tú te quieres quedar en la dirigencia del partido. Palabras más, palabras menos. Y no quiero amarrar navajas, pero sí quiero que le quede clara esta situación a la audiencia de Sin Censura. ¿Te refieres a ellos o a quién te refieres en particular, Mario? No, a nadie en particular, Vicente. Hay, digamos, compañeros que, digamos, les gana, ¿no? Les ganan sus emociones y pues no sé si consciente o inconscientemente, pues le hacen el trabajo a la oposición. No construyen nada en Morena. Mira, Vicente, ¿cómo somos de plurales? ¿Cómo somos de demócratas? Hubo gente, muchos compañeros, compañeras, que teniendo impugnado el proceso, o sea, imagínate, tenían toda la intención de detener este proceso. ¿A quién beneficia el de haber detenido este proceso? A la oposición, porque estamos en vísperas del 2024 y tenemos que fortalecer nuestra organización para ir a dar esa batalla que es fundamental en la historia de este país. Y hay compañeros que se organizaron para detener esto. A ellos les dimos su registro para que participaran. Porque finalmente, Vicente, a mí no me importa lo que me puedan decir en lo personal.
no me incomoda en lo absoluto, porque yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cuál es mi trabajo, yo sé que la construcción y el fortalecimiento de este movimiento es mi mejor carta de presentación y es la aportación que yo quiero dejar. Por mí que me digan lo que quieran, pero los dejamos participar porque la máxima es que la gente decida. Si la gente quiere que le da la razón a ellos, si los militantes dicen no, es que ellos tienen razón, Mario Delgado está mal, pues que participen y que la gente vote. Entonces, no sé cuántos de ellos finalmente fueron electos congresistas, no sé si estos señores de los que hablas fueron electos o no, pero lo que sí es que la gente está muy despierta, la gente está muy viva y al pueblo no se le puede engañar. Sabe cuando alguien le está haciendo daño a nuestro movimiento por una motivación absolutamente personal. Mario, también mencionabas que grupos o reventadores fueron enviados o pagados. Por algo lo dices. ¿Quiénes estarían detrás o qué indicios tienes de personajes, incluso tal vez de otros partidos, que financiaron estos ataques, estas situaciones a las que le ha dado tanto vuelo la oposición, Mario? Pues mira, no estoy en condiciones de decirlo. Vicente, no tengo pruebas para acusar, pero pues debe haber un poco de todo, ¿no? Estoy leyendo aquí las sedes que se cancelaron. Se canceló en Tehuacán, Puebla, temporalmente. Llegaron unos personas directamente sobre las casillas, les prendieron fuego, grabaron los videos y ese fue el primer video que empezó a circular. Pues, evidentemente tenía una clara intencionalidad política. Tuvimos otros centros que se suspendieron temporalmente porque llegó mucha gente, Vicente, llegó mucha más gente de la esperada, entonces tuvieron que suspender temporalmente porque desdoblamos las mesas de recepción para poderle dar agilidad. En Hidalgo por ahí también tuvimos unos incidentes, en Chiapas también. Sabes que Chiapas siempre es muy difícil. Ahí fue donde más distritos tuvimos cancelados, fueron 4. También en Veracruz tuvimos un par de centros que tuvimos que cancelar. En Guerrero también hay muchas pasiones en Guerrero, mucho jaloneo también. En Tijuana se canceló porque se rentó una escuela particular y hubo en algún momento un poco de tensión. La señora dueña de la escuela se asustó y dijo, ya, hasta aquí, sálganse, ya no les presto la escuela. Entonces tuvimos que cancelar en el Distrito 4 en Tijuana. Eso vamos a tener seguramente que repetir. Luego en el Estado de México, ahí en Tequisquiac, ahí sí parece que hay evidencia que son grupos priistas. En Jalisco ya habíamos tenido este comportamiento en unas asambleas que se intentaron hacer en 2019, que llegaban grupos a quererse robar las urnas. En aquella ocasión llegaron hasta armados, pero hoy la gente se los impidió, ahí está la evidencia. En Durango, en Gómez Palacio, pues tenemos ahí un personaje que fue el que estuvo dividiendo a nuestro movimiento ahora en las elecciones. Se dicen morenistas, pero pues son la principal oposición a Morena. Ahora impidieron que hubiera esta elección distrital en Gómez Palacio. Y en Guanajuato, pues ya ves, ahí viven muchos panistas conservadores, con muy malas prácticas. Yo creo que también se metieron ahí para echarnos a perder esto en Irapuato y en Celaya. Pero bueno, vamos a revisar cada uno de los casos y a tomar decisiones, que no quede ninguna duda de este proceso. Mario, para cerrar, porque mencionaste el Estado de México y hablas de indicios de que pudieron haber sido priistas los malandros, si me permites la expresión,
tú sabes que siempre he exigido lo mejor para la gente. Y si he sido crítico y duro hacia la dirigencia de Morena es porque no se merece menos la gente de a pie que cree en el movimiento de transformación de nuestro país. Déjame preguntártelo claramente para tenerte grabado. ¿Cómo va a llegar Morena después de este proceso con confrontaciones, con diferencias? ¿Cómo va a llegar Morena? ¿Cómo va a llegar el movimiento Juntos Hacemos Historia al proceso electoral del 2023 de Coahuila y sobre todo del Estado de México? Si hay las condiciones para que el PRI pierda los dos bastiones más importantes, y si no ocurriera así, me imagino que te podemos responsabilizar también por eso, Mario. Así como te reconocemos por las victorias, también hay que aceptar la responsabilidad. No quiero ser ave de mal agüero, pero nada más te lo pongo sobre la mesa. Ya es lunes, ya pasó el sábado, ya pasó el domingo, ahora hacia el 2023 y al 2024. ¿Estás confiado de que gana Morena, Estado de México y Coahuila, Mario? No, qué confiado voy a estar. Por supuesto que no, si esto se gana con trabajo. ¿Por qué entramos a este proceso de renovación, Vicente? Porque un partido mejor organizado hacia el interior es más eficaz en la lucha electoral. Entonces, a pesar de que teníamos estas insuficiencias, ahí están los resultados. A tu servidor le ha tocado ganar 15 de 21 gobernaturas en las que hemos participado, en renovar la mayoría en la Cámara de Diputados, en ganar 19 mayorías en las entidades federativas, en los congresos locales, y ganamos un 70% más de municipios respecto del 2018. Hemos sumado en esta dirigencia, que lleva casi ya 2 años, 40 millones de mexicanos y mexicanas a este proceso de transformación. Pero yo no quiero dar una sola ventaja. No podemos seguir con un partido que sea eficaz en la lucha electoral, pero que sea incapaz de organizarse al interior. ¿Por qué? Porque yo creo que esta reorganización todavía nos hace más potentes hacia afuera. Entonces, respondiendo directo a tu pregunta, vamos a ponernos a trabajar. Por eso empezamos desde antes en la organización del Estado de México. Estamos en medio del proceso de definición de quién se va a encargar de organizar los comités en el Estado de México de defensa de la cuarta transformación, que tenemos el límite del 10 de agosto para saber quién ganó la encuesta y quién va a encargarse de organizar eso. Estamos empezando desde un año antes. Tendremos que ir a todo el territorio mexiquense. A mí me tocó participar, Vicente, como vocero de la maestra Delfina en la elección del 2017, y me consta que esa elección se la robaron, me consta que la maestra Delfina ganó. Sabemos lo que nos hicieron en el Estado de México y vamos a ponernos a trabajar para impedirlo y para poder triunfar en el Estado. Es con trabajo, no es con confianza. Y Coahuila, pues imagínate, ahí Alibaba y los 40 ladrones, esa es la cueva. Entonces, por supuesto que tenemos la oportunidad de ganar Coahuila. ¿De qué va a depender? Tenemos 2 o 3 perfiles muy fuertes que respeten la encuesta, que se unan y que todos colaboren con quien resulte ganador o ganadora, bueno, ganador o ganadora, y que nos pongamos a trabajar con la convicción de derrotar el último reducto priista. Mi objetivo es llegar al 2024 con el PRI sin ninguna gobernatura. Lo podemos lograr, es cuestión de trabajo, es cuestión de organización. Pues yo te agradezco, Mario. Ojalá que tengas a bien tener más diálogos de estos con la audiencia de Sin Censura. Al final, pues yo solamente soy el conductor, pero creo que la audiencia de Sin Censura merece escucharte más seguido con estos temas que son importantes y las reflexiones. Y te agradezco que hayas llegado el día de hoy para dar la cara y hablar de esto que venimos analizando desde temprano aquí en este espacio libre como el viento, transparente y honesto, Mario.
Sí, pues gracias Vicente, y agradecerle a la gente, a estas 2,5 millones de personas, y también pues que respetemos, porque lo mismo decían en revocación de mandato, Vicente, que era gente acarreada, que era gente que había sido llevada a la fuerza. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un gran desprecio de la derecha por el pueblo de México. Lo creen incapaz de organizarse, de participar políticamente, de levantarse un día para ir a participar en nuestro movimiento. Nosotros sí confiamos en el pueblo. Por eso hoy les digo muchas gracias por su participación. Y aquellos compañeros que estuvieron horas y horas trabajando para que esto saliera adelante. Y en aquellos casos, insisto, donde haya irregularidades, las vamos a revisar a fondo. No vamos a permitir que esas prácticas, que esos vicios de otros partidos, no de Morena, entren a nuestro movimiento. Morena debe seguir siendo de la gente y aquí el pueblo debe mandar. ¿Ya hablaste con el presidente López Obrador, Mario? No. Le mandé anoche, ya muy tarde, el balance de la jornada, y hoy en su mañanera dio alguna información de la que le enviamos. Pero muy bien, pues le agradezco al presidente su felicitación. Es muy reconfortante después de jornadas tan duras, tan difíciles, pero tan gratificantes al final de cuentas. Te agradezco, Mario, estamos al pendiente y espero que nos veamos pronto en un cara a cara para Sin Censura. Ya, cuando quieras, y eso de que nos veamos más seguido, ahora sí que tú di rana y yo brinco. Nosotros estamos aquí siempre trabajando y informando lo mejor que podemos a la militancia y a toda la ciudadanía en general. Conste. La voy a hacer efectiva, la voy a aplicar, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Sale. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.